Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su tarde? ¿Me escuchan o no? Sí, me escucho, ¿cierto? Ah, ya. Sí, hola. Ah, ya. Y dije que nadie me contesta. Yo dije, no me estaré escuchando, pero dije, pero bueno. Chiquillos, cosas importantes. Ayer tuve que editar el video porque como se dieron cuenta, me caí, ¿cierto? Al final de la hora. Y preferí editarlo, entonces tuve que al final incluso conseguirme el otro computador porque mi computador parece que, si bien es nuevo, no está capacitado para editar bien los videos, se demora una barbaridad. Así que más ratito voy a Oh, subir todo junto, ¿ya? Sí, es que prefiero editarlos porque eh, mm, como que se quedaba la pantalla pegada y todo, entonces preferí editarlo para que saliera un poco más bonito. Así que hoy día sí que subo todo, ¿ya? Y además, si Dios así lo quiere, vamos a terminar hoy día con lo que es formación ciudadana, para que la otra semana, chiquillos, nos dediquemos a historia, ¿ya? Y como les decía ayer, a los que se integraron al principio, vamos a ver básicamente historia del mundo siglo XIX, historia de Chile siglo XIX, y después historia del mundo siglo XX e historia de Chile siglo XX, ¿ya? Para que de esta manera logremos llegar con la cobertura necesaria para la prueba y que ustedes puedan rendir, ¿cierto? Una buena PDT o PTU, como quieran ustedes decir. Ahora, antes de ir a los mecanismos de participación ciudadana, yo quería comentarles, ¿cierto? Algunas nociones que nos van a permitir llegar a eso. Ayer estábamos hablando del Estado, de la finalidad del Estado, pero también tenemos que revisar rápidamente cómo se organiza el Estado en función de algunos criterios. Por ejemplo, el poder. Entendiendo, ¿cierto?, quién concentra el poder, si está descentralizado o centralizado, cómo circula el poder, que en este caso estoy hablando del régimen, ¿cierto? Y el gobierno. El gobierno se entiende como el conjunto de personas que administran el Estado, ¿ya? Ahora, desde esa perspectiva, hablemos al tiro de la clasificación de esos estados, ¿ya? Primero, ¿cierto? Ahí sí saludo por escrito a los que no había saludado antes, ahí sí. Primero que todo, chiquillos, los estados se pueden clasificar según el poder en unitario y federal. El unitario, ¿ya? El estado unitario es aquel estado en el cual existe una sola fuente de poder. ¿A qué me refiero con esto? A que la ley y las autoridades son iguales para todos, independientemente en qué lugar del territorio de ese estado nos encontremos. El mejor ejemplo de un estado unitario somos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se aplica toque de queda, esa autoridad esto la tiene el presidente y la aplica en todo Chile. Y nadie más que él naturalmente puede aplicarlo. Por ende, la ley es igual en todos lados y rige para todos por igual. En el Estado unitario, además, existe, chiquillo, un poder central que puede desconcentrar y descentralizar, como hablábamos en la clase, creo, anterior. Y por lo tanto, puede, ¿cierto?, darle algunos grados de autonomía a algunos cargos intermedios, pero el poder es principalmente del nivel central. Distinto es en el caso federal. ¿Por qué? Porque en los estados federales habitualmente existe un poder central, pero que entrega mucha autonomía a los poderes, digamos, intermedios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, un estado como Brasil, ¿cierto?, tiene una constitución, pero tienen tanto grado de descentralización que, por ejemplo, los gobernadores de cada estado pueden decretar medidas para conducentes a ese estado. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron hace un tiempo atrás la noticia, la polémica que tenía Bolsonaro con el gobernador de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque el gobernador de Sao Paulo, contraviniendo lo que quería Bolsonaro, ¿cierto?, que no se llamara cuarentena, él decretó un tiempo de cuarentena para Sao Paulo.
en Chile, por ejemplo, ¿podría hacer eso mismo el alcalde o el intendente? No. ¿Por qué? Porque esas decisiones las toma el presidente y eventualmente los ministros. Pero en los estados federales tienen mucho más poder de autonomía, por lo tanto ellos pueden tomar decisiones de esas características. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Las leyes, por ejemplo, de Estados Unidos no son iguales en todos lados. Por lo tanto, chiquillos, vamos a poner un ejemplo muy práctico. En Nueva York, por ejemplo, la velocidad máxima sería 90 kilómetros y en Michigan probablemente la velocidad máxima sea 100 kilómetros. Por lo tanto, si yo me paso, ¿cierto? En Nueva York voy a 100 kilómetros, voy a estar cometiendo una falta, pero si estoy en Michigan probablemente no me va a pasar nada, porque la ley de allá lo establece de otra manera. No sé si me explico en este primer punto, chiquillo. Sí, profe. ¿Sí? Ya, estupendo. Vamos entonces al régimen. El régimen, chiquillos, es la manera en la cual el Estado ejerce y hace circular el poder. Por lo tanto, aquí hay tres tipos de regímenes que ustedes ubican bastante bien. Primero que todo está el autoritario. ¿Cuáles son las características del autoritario? Primero que todo, chiquillos, hay limitación o vulneración de derechos humanos. Es decir, no estamos hablando aquí de la existencia de un Estado de Derecho propiamente tal. Ya se limitan algunas garantías de la población, de movilidad, de expresión, por ejemplo, entre otras cosas. El poder puede estar concentrado en una sola persona o en más de una persona. Por ejemplo, una junta, ¿ya? Junta militar, por ejemplo, o de un grupo de autoridades que se asuman como el derecho, digamos, con la prerrogativa del poder. Y además, el autoritario no siempre es electo por procesos democráticos. Es decir, generalmente el poder autoritario está asociado a llegadas violentas al poder o irrupciones violentas en el poder. Por ejemplo, chiquillos, si vamos a historia de Chile, ¿cuáles serían ejemplos de gobiernos o regímenes de carácter autoritario que hemos tenido en Chile? El de Carlos Ibáñez. Y El de Carlos Ibáñez, ¿ya? ¿Y cuál es el otro? El de Allende. ¿Por qué de Allende? Perdón, me equivoqué de apellido, era el otro apellido, lo lamento. Yo creo que Allende y Pinochet se podrían estar eventualmente revolcando en las tumbas en este momento por semejante confusión, pero se la vamos a perdonar porque no somos familiares ninguno, ni de Allende ni de Pinochet. Así que ahí se la perdonamos. Ahora, en estricto rigor, ejemplos, muy bien, Ibáñez. ¿Ya? Ustedes me dirán, ay, pero profe, si Ibáñez fue electo, absolutamente, ¿ya? Pero a Ibáñez no se olviden que se le reconoce como la dictadura legal. Ojo ahí, porque este sujeto vulneró garantías constitucionales importantes y gobernó, de hecho, con resquicios legales, ¿ya? Como lo que fue, por ejemplo, el Congreso Termal. No sé si alguno de ustedes se acuerda o sabe lo que es eso, ¿ya? Que fue, de hecho, una tremenda polémica que hubo en el primer gobierno de Ibáñez. Ahora, el otro, que es un régimen de carácter autoritario, es indudablemente la dictadura de Pinochet, ¿ya? Eso lo es. ¿Por qué? Cumple las características: limitación de derechos humanos, concentra el poder en una junta militar o en un grupo de personas, ¿cierto? Que de hecho, chiquillos, aquí no se olviden que la dictadura de Pinochet es dictadura cívico-militar, porque tuvo apoyo de civiles, y además, ¿cierto? No hay y no llegan de manera democrática. Por ejemplo, Ibáñez sí lo hizo, Pinochet no, ¿ya? Y, de hecho, ¿cuáles otros regímenes, hablemos del mundo, cuáles serían autoritarios? El régimen de Franco en España. Franco, por ejemplo, a pesar de que sí, en estricto rigor es autoritario, no es totalitario. ¿Cuál más? Hitler, Mussolini, Stalin. No. ¿No? Eso no, y de ahí se lo voy a explicar por qué. Los bolcheviques. No. Tampoco. Mm, mm. Porque no están. El factor es el tema
del individualismo de la persona, del líder, del caudillo. Y no solamente eso, la existencia de un partido único. Ese es el otro detalle. Que los autoritarios, chiquillos, Corea del Norte. a pesar de que Corea del Norte de estricto rigor es más bien totalitario, yo no lo dejaría como autoritario. Sí, pero Algunos que se han olvidado. totalitario se convirtió en una dinastía. Él pasó a ser la representación del Estado. Sí. Recuerde Sí. que en la familia, po, Es que el gordito 1, el gordito 2 y el gordito 3. absolutamente. Pero hay algunas apreciaciones. Por ejemplo, el que está en la línea del autoritarismo es Venezuela. Maduro viene a ser un buen ejemplo de lo que es el autoritarismo. ¿Por qué? Porque si bien hay un partido que gobierna o sea, hay un líder, ¿cierto?, importante que tiene concentrado el poder y que salió electo de manera democrática, como en el caso digamos, desde la línea de Chávez, lo cierto es que Maduro ha ido vulnerando el Estado de Derecho en Venezuela. Por lo tanto, es un régimen autoritario. Cuba está en la delgada línea entre el autoritarismo y el totalitario. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, la dictadura castrista está asociada ideológicamente al Partido Comunista. Pero ojo, en el último tiempo igual ha ido avanzando hacia grados de democratización, por decirlo así. ¿Por qué? Porque desde que murió Fidel Castro, su hermano Raúl ha sido mucho más abierto con algunos temas. Por lo tanto, está en medio de. Quizás como la referencia obligada de autoritarismo en la región, chiquillos, sería Venezuela. Ahora, Profesora, ¿sí? Dime, David. un ejemplo que me está ocurriendo en estos momentos es Bielorrusia. De hecho, ¿Se acuerdan? es más emergente, sí. Sí. Dale nomás, David. Hizo unas elecciones más arregladas y el tipo ha gobernado autoritariamente desde 1992. Exactamente. Porque ya no existe el partido, sino él se convirtió en la imagen del régimen. Exacto. Y de hecho, al otro que le echan la culpa, chiquillos, es a Turquía con Erdogan, que es el otro también que se le acusa de excesos autoritarios, ¿ya? Y de hecho, Alexander, podríamos decir que el gobierno que reemplaza a Morales, sí, también tiene ese carácter autoritario, a pesar de que hubo todo un escándalo ahí con las elecciones, que Evo Morales dice que en el fondo fue una maniobra para sacarlo, pero sí, la salida de Evo Morales fue bastante en la raya del autoritarismo. Ahora, como les decía en la región, el que mejor califica es Venezuela, indudablemente. Ahora, y aquí para aclarar la duda a todos los que dijeron a Hitler, Mussolini y Stalin, ellos no pertenecen a este grupo. ¿Por qué? Porque ellos son totalitarios. ¿Qué es el totalitarismo, chiquillos? Es un régimen político que busca el control por parte del Estado de todos los aspectos, exacto, de todos los aspectos de la vida humana de las personas. ¿Ya? De hecho, Hannah Arendt, que es la principal, digamos, teórica del totalitarismo, dice que en el fondo la primera característica de un régimen de estas características es el control absoluto de la vida de las personas. Por lo tanto, hay que definir algunas características. Primero, chiquillos, régimen de partido único. Es decir, no hay ninguna cabida en un régimen totalitario para la oposición. ¿Ya? Es decir, no hay, si los movimientos existen, están en la clandestinidad, son perseguidos, son eliminados, acosados, ¿cierto? Etcétera. Ahora, es que de ahí, Romy, voy a explicar lo del tema de los fachos, ¿ya? A propósito de lo que tú estás preguntando. Ahí nos vamos a meter en arenas movedizas, naturalmente, pero este tema es para eso. Ahora, la segunda característica que tiene muy marcadito, chiquillos, el totalitario, es el culto a la personalidad. Y de hecho aquí me voy a tomar de lo que dijo David. En el fondo, el Estado se transforma en una persona. ¿Ya? Es decir, ¿el Estado existe? Sí. Sí, existen autoridades, sí, pero el énfasis es el culto a la figura del líder. Por ejemplo, lo que pasaba con
lo que pasaba con Hitler, que no se le podía mirar a los ojos. ¿Ya? A Stalin. Stalin no se le podía acercar tampoco a cierta distancia. A Mussolini tampoco se le podía mirar a los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se sentían casi, chiquillos, en el rango de la divinidad, de seres infalibles. ¿Ya? Incluso Ters- ¿Mm? Stalin era bajito. Todos piensan que era alto. ¿No? Entonces, una persona que midiera sobre 1,65 m no se podía acercar al lado para que no se viera más chico él. Exacto, él tenía un complejo, de hecho, de su estatura. Y de hecho, gracias por recordármelo, David, porque Hitler tenía un tema similar, pero con el bigote. Sí. Hitler se dejó bigote, chiquillos, porque tenía una cicatriz por una bala. Porque combatió la Primera Guerra Mundial y por lo tanto se puso ese bigote para taparla. ¿Ya? Es decir, había un concepto de cuidado personal, aunque ustedes no lo crean. Ahora, voy al tiro con la pregunta que me hicieron aquí. Antes de ir con la pregunta de la Romy, que no se me ha ido todavía. Pinochet no fue totalitario, chiquillos. ¿Por qué no? Si bien comparten el elemento con el totalitarismo, ¿cierto?, de perseguir a los opositores, por último, aunque sean las letras, podrían decir ustedes, en el periodo de Pinochet habían algunos derechos mínimos. Es decir, habían, digamos, por ejemplo, circulación, por ejemplo, de prensa, había, por ejemplo, también la formulación y al menos la existencia de una constitución que garantizaba derechos, ¿ya? Cosa que en el totalitarismo no siempre ocurre. Stalin, por ejemplo, vendría a ser una diferencia. Stalin tuvo una constitución, pero en esa constitución, chiquillos, se sacralizó la purga, que fue este exterminio masivo de personas que se hizo en el periodo soviético. Y además, en el caso de Pinochet, Pinochet no tuvo partido político, y eso es un detalle importante. Los autoritarios, chiquillos, no todos tienen partidos políticos. Ojo con eso. Los totalitarios sí. Sí, Otro David, detalle, dale nomás. profesora, la división de poderes. Así es. Por lo Porque menos, el Poder Judicial seguía funcionando. Claro, el Poder Legislativo y Ejecutivo cambió, o sea, no existían parlamentarios, pero hay una representación de eso. Y hacía de que funcionara dentro de un parámetro jurídico y constitucional. Así es. Y en el caso de los totalitarios, chiquillos, generalmente la estructura es impuesta, no hay ningún tipo de representatividad, y en la práctica, y ojo con este detalle, militarizan la sociedad y adoctrinan la sociedad. Ojo con los regímenes totalitarios. Desde chicos les ponen pensamientos que vayan en la línea del totalitarismo. De hecho, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que Hitler tenía una asignatura que se llamaba la higiene racial? ¿Qué creen ustedes que se enseñaba en algo así? ¿Higiene racial? La pureza de la raza. Exacto, es decir, enseñaban desde que eran niñitos el odio a lo que Hitler consideraba la escoria. Los judíos, los homosexuales, las prostitutas, ¿cierto? Los inmigrantes en general, y para qué decir los judíos. Es decir, enseñarles a odiar, ¿ya? Porque lo que se buscaba, chiquillos, y en esto voy a poner el cuarto punto, totalitarismo, que es súper importante porque se lo preguntan harto en la prueba, es que en un régimen totalitario se rompe la finalidad instrumental del Estado. Ayer nosotros hablábamos, ¿cierto?, que el hombre, se supone que el Estado está al servicio del hombre, en una democracia, ¿no? Y por lo tanto, el Estado tiene que trabajar para el hombre. ¿Qué es lo que pasa en un totalitarismo? El Estado es omnipotente. Por lo tanto, chiquillos, el Estado no trabaja para el individuo trabaja para el Estado. Por lo Hay una tanto, frase, profesora. Existe, de hecho, de ahí les voy a tirar una frase, David, a ver si tú la conoces después. Sí. El hombre no existe para el Estado. Por ende, chiquillos, la noción de derecho humano en un régimen totalitario no existe, porque el hombre está sometido completamente al Estado, no existe como individuo. Y esa es otra diferencia con el autoritarismo. En general, en el autoritarismo existe la noción de derecho humano, ¿ya? Que no siempre se cumple, es cierto, pero existe. En el totalitarismo, chiquillos, ni eso. De hecho, Stalin, chiquillos, se mandó la frase del año. Un muerto, dijo él,
es una pena o una tragedia, pero 1 millón de muertos es una estadística. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa frase? El fin justifica los medios. Y de hecho, muy maquiavélico, el fin justifica los medios. Es decir, si hay que matar gente, y de hecho, lamentablemente, un personaje chileno que usó eso, se asumen los llamados efectos colaterales. Es decir, matar personas en un régimen como este sería un efecto colateral en pos de tener el poder. ¿Ya? Ahora, ahí contesto, Alexander, no sé si ahí te quedó un poco más claro, ahora voy a la pregunta de Romy, para no extenderme más sobre este punto. Por ende, Pinochet, chiquillos, bajo ninguna perspectiva fue totalitario, ¿ya? Hay un error de conceptualización decir que fue un totalitarismo en Chile. ¿Fue autoritario? Sí, pero totalitario, no. De hecho, es más, y aquí cerro con el último dato. Pinochet mandó a todos los partidos a la clandestinidad, chiquillos. Si bien tuvo apoyo de civiles que estaban más bien identificados con los ideales de derecha, lo cierto es que los mandó a todos a la clandestinidad, ¿ya? Por ende, bajo ninguna perspectiva tampoco por la conceptualización de totalitarismo podría serlo. Ahora, ¿por qué se dice facho? Porque facho, ¿ya? Viene de fascismo. Ustedes dirán, ¿y por qué fascismo? Porque la palabra fascista viene del símbolo, de hecho, que usaban los fascistas, que son las fasce di combattimento. Ustedes dirán, ¿y qué demonios es eso? Las fasci, ¿ya? Que después dio origen a las fasci di combattimento, que son estas fuerzas paramilitares que usaba el señor Mussolini. La fasci, chiquillos, era un símbolo de la antigua República Romana, que no lo usaba cualquier personaje, lo usaba el cónsul. Y que es como una especie de hacha. De hecho, la estoy buscando para que ustedes la vean. Está envuelta en asunto de madera. De hecho, sí, exactamente. Déjenme ver que estoy buscando aquí el símbolo. Aquí está. Aquí está. No, me gusta mucho usar Wikipedia, pero es la mejor imagen que encontré. Esta, chiquillo, es. ¿Ya? De ahí viene la palabra facho. Por lo tanto, aquí en Chile, a pesar de que un poco, Romy, para aclararte la duda, son medios, digamos, aquí, digamos, son bastante ambiguos para mencionarlo. Se supone que toda persona que sea partidaria de Piñera, por ejemplo, lo tratan de facho. Y no, pues. Ahí sí, Nicolás, perdón, no le achunté con mucha... Ahí sí se ve, ¿cierto? Ya. En Chile se le trata de facho prácticamente a cualquier persona. Y no todos son fachos, pues, chiquillos. El facho verdadero, es el que es el partidario de la doctrina fascista. Es decir, el que es muy xenofóbico, el que, digamos, cree que matar personas está bien. ¿Qué más podría ser? Que valida, por ejemplo, la violación a los derechos humanos en la dictadura. Eso sí que califican para fachos. Pero cuidado, no todos los sectores de derecha son fachos. Hay un tema también, chiquillo. La derecha aquí está dividida. ¿Por qué? Porque hay una derecha que es mucho más liberal y que por lo tanto no va con la violación de derechos humanos, sí con la libertad del mercado, pero eso no los convierte en fascistas. Ojo ahí. El fascista verdadero es el que cree que tiene que imponerse mediante la violencia y la violación de derechos humanos. Ojo con eso. Está más ¿Ya? a la derecha que la derecha que uno conoce en los medios. Exacto. O sea, para ellos la UDI viene a ser como un partido de izquierda, una cosa así. Ellos son mucho más de tendencia mucho más extremista. Es como lo que pasa en la izquierda con los anarquistas, que Y los están comunistas. más a la izquierda que el Partido Comunista. Así es. Exacto. De hecho, chiquillos, en estricto rigor, y aquí arriesgo demanda, si tuviéramos que calificar al fascismo en Chile, o los partidos más cercanos al fascismo serían el Partido Republicano de Kast y cierto sector de la UDI. ¿Ya? Por lo tanto, no, ellos son, digamos, la calificación de fascista. En RN no son necesariamente todos fascistas. Ojo ahí. Ahora, qué bueno, Romy, que te quedó más clarito. Y Alexander, tú levantaste la mano. Perdón que no te ignoré al principio. Dime, pregúntame nomás.
¿Alexander? Ya. De ahí si quieres me dices por mientras voy a avanzar. La parte democrática, la democracia, digamos, por lo tanto, es totalmente lo contrario al régimen totalitario. ¿Por qué? Porque la democracia, como lo decía Lincoln por ahí, es el gobierno del, por y para el pueblo, ¿ya? Del, por y para el pueblo. ¿Qué significa esto? En una democracia, chiquillos, gobierna la mayoría, es verdad, pero hay respeto a las minorías. Por lo tanto, lo que la democracia intenta hacer es que de alguna medida se cumplan las necesidades de todos, ¿ya? O se intente dar solución a las necesidades de todos. Entonces, gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. Esa es la primera característica de un régimen democrático. A las minorías. Segunda característica de un régimen democrático, respeto al Estado de Derecho. Es decir, existe la Constitución, se respeta la Constitución, se respetan los derechos de las personas, ¿cierto? Y de las libertades que tienen las personas. También, otra característica en general, chiquillos, de las democracias son la existencia de elecciones libres y periódicas. ¿Para qué? Para escoger, obviamente, representantes. ¿Ya? Y además, en una democracia hay, y esto es un concepto que ha salido en la prueba últimamente, pluralismo ideológico y pluralismo social. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de pluralismo ideológico, chiquillos, me refiero a la diversidad de ideas. Es decir, en una democracia nadie tiene derecho a condenar que uno sea de izquierda, otro sea de derecha, otro sea de centro, otro sea, ¿cierto? No sé, a ver, socialdemócrata, ¿cierto? Etcétera. Y por otro lado, también está el pluralismo social, es decir, aceptar que hay una diversidad de culturas, de gustos, de estilos, etcétera. Por lo tanto, si ustedes se fijan, prácticamente, al menos en su definición inicial, Chile es un país democrático. Que estamos en crisis es otra cosa, pero nosotros en teoría al menos somos una democracia, ¿ya? No sé, chiquillos, si hasta ahí queda más o menos claro este segundo punto que es bastante relevante. ¿Dudas sobre esto? ¿Sí? Ya. Y luego vamos al gobierno. El gobierno, chiquillo, en una definición que a lo mejor y yo creo que hasta David a lo mejor puede que a ti también te incomode porque en derecho les dan, y en general en la universidad uno ve bastante más definiciones de gobierno, pero lo cierto es que en su definición básica, el gobierno es un conjunto de personas que administran el poder dentro del Estado. ¿Ya? En estricto rigor, por ejemplo, la directiva de curso, si lo ponemos en un nivel micro, ¿ellos ejercen gobierno? Sí, se supone que gobiernan a curso. El Estado, en este caso, cuando escogemos autoridades, ¿cierto? Ellos gobiernan, es decir, se supone que administran el Estado. Y desde esa perspectiva hay dos grandes distinciones de gobierno. Uno es el gobierno presidencial. Como dice su nombre, la primera característica es que tiene como autoridad máxima al presidente de la República. Y en general, este presidente de la República tiene más poderes que el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ya? Y además, en el gobierno presidencial existe, ¿cierto? Entonces, un grado de centralización importante. Es decir, el presidente es la autoridad máxima y por lo tanto es el poder máximo en el poder. ¿Qué pasa con el parlamentario? En el parlamentario, chiquillos, la figura no se llama presidente, se llama habitualmente primer ministro. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el peso de las decisiones las toma el Congreso o Parlamento. Exactamente, Estefanía, como en Inglaterra. Y también, de hecho, el otro que es bastante cercano a eso es España. ¿Ya? Si bien en España ahí está la figura del presidente, pero en estricto rigor, por ejemplo, los reyes son adornos decorativos y el que toma la decisión es el Congreso habitualmente.
¿ya? En Alemania, por ejemplo, tiene este gobierno también de carácter parlamentario. De hecho, la presidenta de Alemania se llama canciller, ¿ya? Sí, Australia también tiene esta característica de ser parlamentario. Y allá, de hecho, también existe la figura de la presidenta, pero en general las autoridades de un régimen parlamentario se llaman primer ministros, canciller, por ejemplo, como en el caso de Alemania, y otras veces presidente. Pero lo cierto, no se preocupe, Josefa, pero lo cierto es que, de nada, lo cierto es que el que toma las decisiones fundamentales en un gobierno parlamentario es el Congreso, chiquillos. Es decir, el presidente tiene menos atribuciones. Acuérdense ustedes que en una época Chile también tuvo ese régimen, pero fue bastante a la chilena porque en realidad el presidente no tenía ni un poder. En este caso, en el verdadero régimen parlamentario sí lo tiene, pero menos que el Congreso, ¿ya? No sé si hasta aquí, chiquillos, van más o menos claros ustedes, o tienen alguna duda sobre esta materia. Como dato, en todo caso, debieron haberlo visto al principio de cuarto medio. ¿Ya? Esto es lo primero que se pasa en el cuarto medio antiguo. En educación ciudadana, no, creo que no está con contenido. Ahora, vamos a ver las bases que determinan el Estado chileno. ¿Ya? Ahora nos vamos a centrar netamente en Chile. Las bases, chiquillos, de la institucionalidad son las ideas centrales que garantizan nuestro país y que usted la puede encontrar, de hecho, al comienzo de la Constitución. ¿Ya? Es decir, los principios sobre los cuales se funda el Estado chileno. Primero que todo, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se supone que aquí se estaría cumpliendo, chiquillos, algo que nosotros vimos del Estado de Derecho, que es el imperio de la ley. ¿Ya? Es decir, no hay nadie que sobrepase, al menos en la teoría, la legislación. Por ende, todos tenemos derecho a ser tratados en igualdad de condiciones. ¿Ya? Miren la 2, que ha sido objeto de numerosas polémicas. Y aquí David podrá apoyarme, de hecho, desde el punto de vista del derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero cuidado, la definición de familia está en un punto de vista tradicional. Es decir, para el Estado chileno y para esta Constitución, la familia tradicional es padre, madre, hijos. ¿Ya? Por eso hay cuestionamientos, porque en el fondo la definición de familia no hace alusión, por ejemplo, a la realidad que tenemos hoy. Familias monoparentales y familias homoparentales. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Es una definición muy tradicional de la de familia en la que está en la Constitución actualmente. Luego, tercer punto. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. ¿Cuáles son los grupos intermedios, chiquillos? Son organizaciones que están entre el Estado y las personas que representan intereses ciudadanos. Intereses ciudadanos. Es decir, por ejemplo, chiquillos, ¿cuáles serían grupos intermedios? Los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros de alumnos, clubes deportivos, por ejemplo, entre otros. Es decir, por lo tanto, ¿esas personas pueden funcionar en Chile libremente? Sí, mientras vayan, ¿cierto?, cumpliendo la legislación que existe. Pero el Estado no solamente las reconoce, sino que también las protege. ¿Mm? Ahora, veamos este otro punto. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Evidentemente lo que busca, ¿cierto?, aquí está la finalidad instrumental del Estado. Se supone que el Estado de Chile debiera dar todas las facilidades para que las personas tuvieran sus derechos, ¿ya? Y además que pudieran lograr un desarrollo armónico e integral. Y la 5, también es bastante importante, porque habla del ejercicio de la soberanía. Es decir, el Estado, ¿cierto?, tiene decisión, por ejemplo, para organizar el país, para estructurarlo, para proponer leyes, pero cuidado, tiene como límite que esas leyes y que esas actitudes no vulneren los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, chiquillos, el Estado tiene que cuidarme y protegerme según esa lógica. Y si no lo hace, ¿qué es lo que puedo hacer yo como ciudadana? Demandar al Estado. ¿Ya? Por lo tanto,
no es un punto menor el que les manifiesto. Por eso, por ejemplo, cuando partió el Transantiago, chiquillo, que estoy contando una anécdota que es un poco vieja, pero hubo una demanda generalizada, de hecho se hizo una demanda colectiva contra el Transantiago, porque en la teoría, en el argumento que se dieron los abogados de esa época, era que como el Transantiago, ¿cierto?, se demoraba mucho, quedaba gente afuera de las calles, empezaron a llegar todos más tarde a sus casas, se estaría vulnerando un derecho que está en la Constitución, que es el derecho al medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Por lo tanto, incluso algunos le pusieron que estaba vulnerándose la integridad de las personas por los cuadros de estrés que eso gatilló. Ahora, el último punto es bastante relevante porque habla del terrorismo. El terrorismo, chiquillos, se entiende como cualquier conducta o conductas que atenten contra la integridad de las personas, la integridad, dignidad y vida de las personas. Por ejemplo, chiquillos, en Chile están involucrados en actos de terrorismo, no solamente le puede generar una condena por delito terrorista, sino que eventualmente también la pérdida de la nacionalidad. Por lo tanto, tampoco es un punto menor. ¿Ya? En Chile, si bien atentados terroristas en estricto rigor nosotros no hemos tenido en la definición más profunda de terrorismo, lo cierto es que de todas maneras está contemplado dentro de la ley. ¿Ya? No sé, chiquillos, hasta aquí tienen alguna duda antes de avanzar al siguiente punto. Un momento. De hecho, chiquillos, existe una ley antiterrorista, pero se ha impugnado varias veces su aplicación. El gobierno, de hecho, ha querido que se aplique, pero no ha logrado tener las pruebas fehacientes que eso ocurra. Por ejemplo, de hecho, chiquillos, se tuvo que hacer un dictamen porque a los mapuches varias veces los trataron de terroristas. Y en estricto rigor, según lo que mencionaba la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos nos califican para eso. Por lo tanto, es bastante delicado el tema del terrorismo, también según la interpretación muchas veces ideológica que ocurre, ¿ya? Ahora, en la Constitución misma existen algunos principios, pero vamos a partir definiendo qué es la Constitución. La Constitución, chiquillos, se entiende como la norma jurídica de más alto rango que existe en un país. ¿Ya? Es decir, es la más importante y por lo tanto está encima de todos nosotros. ¿Ya? Y por lo tanto, la Constitución es la encargada, chiquillos, de ser un freno para los abusos de las autoridades, de ser un freno para los abusos de los ciudadanos, pero también para organizar y dirigir el país. ¿Ya? Por ende, también la podemos definir como un documento donde se encuentran contenidos los principales aspectos de funcionamiento de un país. Ahora, a mí en lo particular me gustaría que usaran la primera definición, ¿ya? Porque es la más como técnica que se usa habitualmente. Ahora, la Constitución tiene algunos principios en el caso de Chile. Y aquí lo voy a hacer al revés porque quiero ir por este primero. El principio de supremacía constitucional. ¿Qué significa esto, chiquillos? Lo que le he venido diciendo majaderamente desde que estamos viendo esta parte. Es decir, que nadie puede pasar por sobre la Constitución. No puede haber ninguna ley que esté encima de la Constitución. ¿Ya? Ahí es donde entra en juego una organización que la otra vez yo les mencionaba, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hace este tribunal? Evalúa si las leyes que se han creado están alineadas a la Constitución. ¿Ya? Por eso es un punto relevante. Apela y responde a ese principio.
al de la supremacía constitucional. Pero también, o al menos en su teoría, la Constitución tiene un principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque parte de la base de que el Estado, ¿cierto?, tiene que dar las facilidades para que la gente se desarrolle, pero no solamente eso, sino que también, digamos, generar un desarrollo equitativo y armónico. De hecho, chiquillos, para eso se creó el último modelo de regionalización. A ver si saben, ¿cuántas regiones hay en Chile? ¿Cuántas hay? 16. Hay 13. 16. 16, chiquitines. Aquí vamos a hacer un paréntesis. En 1974 se creó, ¿cierto?, la CONARA, que fue la Comisión Nacional de Reforma Administrativa. Esa CONARA, al principio, chiquillos, establecía 12 regiones más una metropolitana. Sin embargo, tengo que recordarles algo muy importante. En el 2005 surgieron nuevas regiones. La 15ª, ¿cierto?, que es de Arica y Parinacota. Y la 16, o decimos sexta, que es la región de los ríos. Ahora, Chile es el único país del mundo que no parte en el orden lógico de las regiones, ¿cierto? Porque no se ha visto en otro país del mundo que la primera región no sea la primera, sino que sea la 15ª. ¿Por qué? Ustedes estarán pensando. Porque resulta ser que si se hubiesen tenido que ordenar las regiones de nuevo, se hubiese tenido que llamar elecciones de todas las autoridades, senadores, diputados, alcaldes, senadores y diputados principalmente. Por ende, para no tener que hacer ese proceso de nuevo, los senadores y diputados decidieron que las regiones fueran con el número 15 primero y no con el primero como uno pensaría. ¿Ya? Hay otro detalle, profesora, también. Dale nomás, David. Y el otro detalle es que significa que si usted cambiara el orden cronológico, tendrían que todas las regiones cambiar. Y se generaría una burocracia cambiando todo, porque lo que fue segundo va a tener que ser, supongamos, tercera. Y así sucesivamente. Y genera además un gasto tremendo. Era más fácil a la nueva región cambiarle el número, asignarle un número y el gasto iba a ser mucho menor. Exacto. Fue por un tema electoral. Dale nomás, David. Es como la suerte de cambiarse el nombre. Así es. Porque todo es... Exacto, hubiese tenido que cambiar todo. Y era por un lado electoral, pero también era por un costo. La RM, ahí no sabría decirte, Fernanda, por qué no tiene número, pero siempre se ha hablado de región metropolitana. O la región a veces le colocan la 13, ¿eh? Ojo ahí. Pero es más bien se llama región metropolitana. Chiquillos, tengo que hacer una salvedad importante porque yo puse que la 16 es la región de los ríos y no, es la 14. ¿Por qué? Porque la región 16 es la región de Ñuble. Pero esa no se creó el 2005, chiquillos, se creó el 2016. ¿Ya? Y que es la última región hasta ahora. ¿Ya? Para que sepan ustedes. Pero es por eso, ¿ya? Es más que nada para, en el fondo, ¿por qué se crearon estas regiones? Porque hace mucho tiempo Arica quería independencia de Iquique y, por ejemplo, Valdivia quería independencia de Puerto Montt, que estaban dentro de una misma región. Por lo tanto, para darles cabida a esas demandas ciudadanas, se dividieron las regiones de esa forma. Pero actualmente nosotros somos un país con 16 regiones. Acuérdese del orden, ¿ya? Máxima autoridad del país, presidente. El país se divide en regiones y la máxima autoridad hasta ahora de las regiones es el intendente. Luego, las regiones se dividen en provincias. La máxima autoridad de las provincias es el gobernador. Y las provincias se dividen en comunas. Y la máxima autoridad de la comuna es el alcalde, ¿ya? Que es el nivel local de gestión del Estado. Ahora, aquí vamos a hacer una revisión rápida porque la otra vez más o menos no les explicaba esto, ¿cierto? Está, ¿cierto? También la forma de, dentro de la Constitución, de establecer quiénes pueden ser chilenos y por qué. Yo les explicaba la otra vez, ¿cierto? Y que de hecho David ahí hizo un par de ejemplos bastante buenos, de la parte originaria que tiene que ver con el jus sanguinis o el derecho de sangre, ¿cierto? De ser hijo de padre o madre chilenos. El jus soli, nacer en suelo chileno, y ahí venía el tema con las aguas internacionales, ¿cierto? Con las embajadas, que ahí hay temas jurídicos de por medio, pero también están las derivadas, que son la carta de nacionalización, que esas se dan, ¿cierto?, a personas que
voluntariamente, llevando, digamos, 5 años al menos de residencia en Chile, no tengan antecedentes con la ley, ¿cierto? Y tengan sus papeles al día, pueden optar a ella. Y además, está la nacionalización por gracia, que es un regalo que hace el Estado, chiquillos, a extranjeros que hayan sido un aporte en Chile. ¿Ya? En el siglo XIX tenemos algunos ejemplos. Claudio Gay, por ejemplo, y el mismo que le ofrecieron, de hecho, la nacionalización por gracia, y el mismo Andrés Bello, que son personajes bastante destacados. Pero también la nacionalidad se pierde, y se pierde por la renuncia voluntaria, es decir, yo me puedo, digamos, cambiar la nacionalidad, por ejemplo, a Francia, por ejemplo, Alemania, si es que cumplo con los requisitos que ese país me pide, y por lo tanto, si yo me cambio nacionalidad a ese país, yo pierdo automáticamente la chilena. ¿Ya? Ahora, involucrarse, ¿cierto?, en actos terroristas también es una causal que el Estado chileno establece. ¿Ya? Traición a la patria. Traición a la patria que... Traición a la patria. De hecho, si yo quemo una bandera, chiquillo, estoy técnicamente, según la Constitución, siendo un traidor a la patria. Si le presto servicios a otros países que son enemigos de Chile, también soy traidor a la patria. Ahora, ¿puede una persona no tener nacionalidad? No. ¿Por qué no, chiquillos? Porque es un derecho humano universal. ¿Ya? Nadie puede no tener nacionalidad. Ciudadanía, sí, puede no tenerla, pero nacionalidad tiene que tenerla. Porque la nacionalidad, chiquillos, se entiende como el vínculo jurídico que une, el vínculo jurídico que une a una persona con un territorio. Por elementos culturales. Exactamente. A una persona con un territorio. Distinto es la ciudadanía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, chiquillos, se entiende como el vínculo que tiene una persona, pero con su comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, Son los derechos políticos, profesora, tengo entendido. Y tiene que ver también con los derechos políticos, exactamente. Y no solamente derechos, deberes. Ojo ahí. ¿Ya? Ojo, chiquillos, si yo soy nacional de un país o soy ciudadana de un país, no necesariamente tengo derechos, tengo también obligaciones. ¿Ya? Vínculos, el vínculo entonces que une a una persona con un territorio y que le garantiza derechos principalmente políticos. Eso vendría a ser la ciudadanía. Una persona con un territorio y que le garantiza derechos. Un elemento me gustaría agregar, profesor, acerca del tema de la nacionalidad. Básicamente, el jus sanguinis se da en las naciones europeas, por un tema de digamos, que eran los que eran de origen, o sea, por sangre. Y el jus soli se dio en las naciones jóvenes, especialmente en el continente americano, porque estaban creándose las naciones y no podían exigir que los nacidos por sangre fueran, no, digamos, no nacionales. Cualquiera que llegara allí podía, o naciera ahí, obtenía la nacionalidad. Exactamente. Es que de hecho, ¿por qué es relevante lo que dices tú? Porque en el fondo tuvieron que dar esa facilidad, si no, no se hubiesen quedado incluso ni con representantes. Más considerando que hubo países que fueron fuertes cuna de inmigrantes. Entonces, no es un tema menor que tú planteas, David. Ahora, ¿significa por lo tanto que yo por ser nacional voy a ser ciudadana automáticamente? No, chiquillos. ¿Ya? En el caso de Chile al menos no se da así. ¿Por qué? Porque para ser ciudadano en nuestro país nosotros necesitamos algunos requisitos. Primero, ser chileno. ¿Ya? Ustedes me están diciendo, pero entonces, profe, los extranjeros en Chile no pueden ser ciudadanos. Sí, pueden optar a ejercer derechos de ciudadanía, pero lo que no puede optar, por ejemplo, un extranjero en Chile es ejercer ningún cargo de elección popular. ¿Ya? Es decir, no van a ver nunca un alcalde ustedes probablemente extranjero. Si tiene, por ejemplo, una madre chilena, bueno, ahí cambia el requisito porque se estaría cumpliendo el jus sanguinis. Pero en estricto rigor no tienen ese tipo de derecho. ¿Ya? Tener 18 años, ojo chiquillo. Para usted especialmente, si es que a alguno todavía no le ha llegado lo que voy a mencionar. ¿Cómo usted va a saber que es bienvenido a la ciudadanía de este país?
cuando le llegue una bonita cartita roja del servicio electoral. ¿Le va a llegar a los 18 años? Probablemente antes. De hecho, a algunos les ha llegado hasta con 17 años, 6 meses, en promedio deberían mandarla, pero le va a llegar una bonita carta del servicio electoral. ¿Qué le va a decir? Que usted, a partir de ese momento, ¿cierto?, pasa a ser ciudadano de Chile y cuando tenga los 18 años va a estar habilitado para votar. Incluso, y ahí no sé si algunos chiquillos corríjanme porque yo ya soy un poco vejestoria para que me llegue a mí la carta, pero yo entiendo que a varios de los que les ha llegado incluso les sale el lugar de donde les tocaría votar. ¿A alguno le llegó de los que están aquí la carta o nunca? Sí. ¿Sí? ¿A quién le llegó? Ya. ¿Y sale el dato donde votan? Sí, sí sale. Ya, porque yo tenía entendido que sí, pero quería estar segura. Ahora, a los que no les llegó, no quiere decir que no son ciudadanos, ¿ah? Ojo ahí. Son ciudadanos igual, pero el CERVEL no les avisó. Simple y sencillamente, como tienen que saber dónde votan y todo, en página cervel.cl. O cuando uno se cambia también, de circunscripción, también, porque yo cuando me cambié de ciudad, me llegó esa carta, decía en qué lugar tenía que votar, todo el asunto. De hecho, David, a mí también me llegó, porque yo me cambié de distrito para votar. Entonces a mí también me llegó este año la carta y yo me cambié. También llega para eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ojo, si alguno de ustedes quiere hacer cambio de domicilio alguna vez para votar, hágalo cuando el CERVEL de la fecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se pasan de esa fecha no se van a poder cambiar. Y no van a, en el caso que sean, por ejemplo, vocales de mesa, no van a poder arguir eso como exclusión. Ojo ahí. Ahora, en serio, Maximiliano, pero tienes que reclamar el CERVEL. Eso es por un reclamo. Ojo ahí. Creo que en la misma página del CERVEL puedes hacer el reclamo, si mal no recuerdo. Todo Pero, o sea, cambia ¿Mm? por internet y todo puede ser solucionado por internet. Sí, así que yo que tú reclamo. Haz ese reclamo porque ahora puede ser que a lo mejor lo hayas hecho muy... No, pero es que si le hiciste la fecha al CERVEL no tendría por qué hacer... No tendría por qué tener drama. Yo que tú mando la consulta al CERVEL para que te vean tu situación. Ahora, tercer concepto importante. No estar condenado a pena aflictiva. Ojo, chiquillos. La condena aflictiva son, digamos, aquellas que superan los 3 años y un día. Por eso fue un tema, aquí de hecho está como la polémica un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estafé a alguien y finalmente llegué a un acuerdo, ¿ya? Y no tuve condena, aunque haya tenido, digamos, perdón, y si la condena haya sido, por ejemplo, remitida o una condena de menos de 3 años, yo de todas maneras puedo seguir ejerciendo mi derecho a ciudadanía. Es más, me puedo postular hasta en un cargo de elección popular por eso. Ustedes dirán, ay, pero profe, tiene antecedente por estafa. Sí, pero la condena es la que importa. Y si fue menos de 3 años y un día, yo puedo ser igual Pascual, presidente de la República. O alcaldesa o diputada, lo que se les dé la gana. Ahora, ¿cómo yo lo pierdo? Si renuncio a la nacionalidad. En el caso de Chile, por ejemplo, si yo dejo de ser chileno, también dejo de ser ciudadano. ¿Ya? Y obviamente tener una condena pena aflictiva. ¿Ya? Ahora, ojo y punto importante. Si, por ejemplo, a mí me tiraron 10 años de presidio porque pirateé CDs, por ejemplo, si yo quiero recuperar mi ciudadanía, ¿lo puedo hacer? Sí, porque ese es un delito simple. Por lo tanto, yo tengo que mandar una carta al Senado explicando mi situación y ellos dirimen si me la devuelven o no. Pero si, por ejemplo, yo fui una asesina serial y me dieron 40 años de condena y después de eso quiero volver a tener mi ciudadanía, perdón, no me la van a aguantar. ¿Por qué? Porque eso es un delito grave, no es un delito simple. Algo vas a decir tú, David, que yo te corté la inspiración. No es que los ejemplos que toma asesina serial, alumno reprobado, pero... Bueno, pero es que para que se entienda más claramente. ¿Qué películas ve, profesora? Muchas de terror. Créeme que por eso las veo. Pero, ¿se entendió el ejemplo, cierto, chiquillo? No vayan a ponerlo en práctica, por favor, eso sí. Después no. Si la persona estuvo en la cárcel y fue inocente
y demuestra que fue inocente, puede demandar al Estado. Y dentro de esa demanda puede exigir que le devuelvan sus derechos. Claro. ¿Ya? Y además una indemnización por daño. Y sendo pedazo de indemnización, Claro. exactamente. Y ha ocurrido. Ya ocurrió, de hecho. Sí, porque creo que estuvo una persona 10 años por error detenida. Creo que hubo un caso que fue Exactamente. relativamente reciente, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, es que antiguamente se dio mucho, y no quiere decir que ahora no se esté dando, pero con la mejora en los sistemas de investigación, todo, y algunos abogados toman defensa y han logrado comprobar de que la persona fue acusada injustamente o las pruebas no eran las adecuadas. Exacto. Y eso te remite un poco a lo que hablábamos ayer, chiquillos, con la reforma procesal penal. Porque como los juicios eran secretos, entonces se prestaba mucho para ese tipo de situaciones. Ahora con la reforma procesal penal vigente no tanto. Porque como son mucho más abiertos y transparentes, es más difícil hacer ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, chiquillos, no sé si vieron ustedes que a estos dos, un tío y un sobrino que estuvieron supuestamente acusados de quemar el metro, los tuvieron que dejar libres porque la fiscalía demostró que eso era un montaje. Y esa va a ser una demanda para el Estado porque los tuvieron 11 meses en prisión. Y hay un costo ahí, no tienen trabajo, el tema social, el daño a la moral, hay un montón de situaciones ahí que están involucradas. ¿Ya? Por eso que es delicado. Ahora, vamos a entrar, ¿cierto?, a la última parte del tema que nos convoca, la participación ciudadana. Chiquillos, en Chile las personas nacionales son muy importantes, pero más relevantes aún son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos los que participamos en la democracia a diario. ¿Mm? Ahora, podemos participar de múltiples formas, ¿ya? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis por un concepto que se muestra mucho, que es la política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, es que yo no tengo opinión política, es que yo no participo en política. Pero hay un detalle, el ser humano por esencia es político. De hecho, es un animal político, como dijo un filósofo por ahí. ¿Por qué? Porque la palabra política, chiquillos, viene de la polis griega. Es decir, según los griegos, en estricto rigor, todo lo que ocurriese en la polis y tener opinión sobre los temas de la polis era ser político. Por lo tanto, usted todo el tiempo es político. ¿Ya? Ese es un punto importante. Distinto es ser político partidista. Es decir, tener o no tener militancia en un partido. En Chile nadie lo obliga a usted a militar un partido, pero de que todos somos políticos, lo somos. Incluso, chiquillos, decir, yo no creo en política. Ahí estoy dando una opinión que es, por cierto, política. ¿Ya? Es bueno que hagan esa distinción. Ya estando entre dos personas se genera la política. De hecho, lo hacen desde niños, cuando ustedes escogen a su directiva, cuando conversan sobre lo que les gusta o no les gusta, ya están haciendo política. ¿Ya? Entonces, ojo con esa distinción, chiquillos, que la gente muchas veces cae en ese error, digamos, conceptual. Ahora, la participación ciudadana, por lo tanto, es una expresión política, no necesariamente partidista, política sí. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene por deber involucrarse en la realidad nacional y opinar de la realidad nacional. Porque es una realidad en la que todos vivimos. Ahora, desde esa perspectiva, hay que hacer algunas distinciones. ¿Cuáles? Primero, ¿cierto?, entendiendo que la participación ciudadana se da en un contexto de democracia. Entenderán, por lo tanto, que en el autoritarismo se suprime esta parte y en el totalitarismo, ¿para qué decir? Por lo tanto, yo tengo dos tipos de participación en una sociedad democrática. Primero la puedo hacer desde un punto de vista social o participando, por ejemplo, con cuerpos intermedios. ¿Qué hacen estos cuerpos intermedios? Como decía anteriormente, representan intereses de la ciudadanía, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor, estas personas, ¿cierto?, los cuerpos intermedios intentan representar intereses nacionales o intereses de los ciudadanos. Por ejemplo, los sindicatos, ustedes más o menos tienen claro, los que vieron especialmente legislación laboral, que los sindicatos, ¿cierto?, son agrupaciones de trabajadores que buscan mejoramiento en las condiciones de trabajo de estas personas. Y luego están las ONG.
que me voy a detener un poco en ellas porque es una pregunta que ha salido varias veces. De hecho, los que han hecho ensayos, en particular del DEMRE, se habrán fijado que la preguntan. Hay Las- como dos preguntas que siempre salen en la PSU o en la PTU antigua, que sale ONG. Y por lo Exactamente. general, la ¿Y qué? gente lo contesta mal. Exactamente. ¿Por qué? Y aquí vamos a explicarla al tiro. Porque además es importante, chiquillos, porque creo que en el modelo actual viene una de las ONG, si mal no recuerdo. Viene una pregunta. Si no me falla la memoria, creo que hay una. Las organizaciones no gubernamentales, chiquillos, primero que todo son entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, como bien dice su nombre, ¿cierto? Son entidades independientes. No buscan un fin económico, pero sí, y ojo con este detalle, se abocan a tratar temáticas de interés fundamentalmente social. Fundamentalmente social. Por lo tanto, chiquillos, las ONG, ¿qué es lo que hacen? Meten generalmente en la agenda pública temas de interés. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la violencia contra la mujer, la corrupción. ¿Ya? Ustedes dirán, ay, pero la corrupción es política. Claro, pero tiene un efecto social. ¿Sí? Por lo tanto, perdón, David, dale nomás. En Estados Unidos dado mucho esto de la ONG, de organizaciones ciudadanas, en proteger, supongamos, ya sea algún asunto político, algo que afecta a la ciudadanía. Exacto. Quizás no son muy partícipes como uno cree los norteamericanos, pero tienen esa participación en pequeñas organizaciones, desde que supongamos que el mejoramiento de las condiciones de vida en una escuela, una calle, una cosa así, o los derechos de alguna minoría. Y eso es muy fuerte en Estados Unidos, mucha participación en ese sentido. Exactamente. Y de hecho en Chile está agarrando vuelo de a poquito, chiquillos. Es más, con el tema de la pandemia han surgido muchas ONG que hacen ayudas sociales, chiquillos. Que hacen más que nada, por ejemplo, estas ollas comunes. Entonces, son temas, de hecho, hay una de las organizaciones que ha salido que trabaja en este minuto en Viña, pero se está expandiendo por otros lados, Soya Digna. Que ellos lo que hacen es conseguir, digamos, alimentos y recaudar fondos para hacer ollas comunes. Están en Viña, pero van a colaborar, por ejemplo, con una toma que se quemó hace pocos días, que fue la toma Violeta Parra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos participan en ese tipo de situaciones. Por ende, chiquillos, las ONG son tremendamente importantes porque se encargan de tratar temas sociales y también eventualmente, y ojo con lo que voy a decir, introducir temas sociales en las políticas públicas y eventualmente también asesorar al ministerio y a las autoridades en ese tipo de cosas. ¿Ya? Por ende, su rol es bastante importante. En Chile, ¿cuáles tenemos, por ejemplo? El Hogar de Cristo. Tenemos, por ejemplo, Techo para Chile. Tenemos, como por ejemplo, recién les decía, Olla Digna. Tenemos también Greenpeace, por ejemplo, a pesar de que no es chilena, pero igual tiene su centro de operación en el país. La Cruz Roja, ¿ya? Entre otras. Educación 2020. Educación 2020, de hecho, muy bien. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, estas instituciones todas tienen en común tratar temáticas sociales. Y ojo con el detalle, generalmente sí trabajan con menores de 18 años, solo que las personas de la ONG son de carácter voluntario. En muchos casos hacen una labor de voluntariado, ya no reciben una remuneración en ese sentido. Ahora, también están los clubes deportivos, los centros de madre, que ya de hecho prácticamente no se usan, pero que en algún minuto fueron bastante destacados, y los centros de estudiantes. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, son cuerpos intermedios, absolutamente. La ACES, por ejemplo, es un cuerpo intermedio, ¿ya? Pero también está la parte lo que es más político-partidista, que son las elecciones. Y cuando hablamos de elecciones, chiquillos, hablamos del concepto de sufragio y del concepto de voto, que no son lo mismo, ¿ya? El sufragio es la facultad que tenemos las personas de elegir una o más opciones, que pueden ser de un partido o pueden no serlo, ¿ya? ¿Qué vendría a ser el voto? Entonces estarán pensando ustedes. El voto es la expresión
gráfica de mi elección. En el fondo, el voto, chiquillos, es simple y sencillamente la rayita. ¿Ya? Digamos, donde usted coloca, ¿cierto? Si le gusta uno u otro o qué sé yo. Ahí está. Por ende, ¿cuáles son las características del sufragio en nuestro país? Primero que todo, el sufragio, chiquillos, en Chile es personal. Por eso, y aquí probablemente me voy a meter en las patas de los caballos, pero por eso es importante que usted vaya a votar. Si usted no vota, no lo van a reemplazar. Lo que usted está haciendo cuando no va a votar es delegarle a otro la posibilidad, digamos, o de restarse de un proceso de elección. Y en la práctica significa permitirle a otras personas que escojan la opción que a ellos les gusta, que puede que me guste a mí o puede que no me guste. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Segundo, el sufragio en Chile es secreto. Nunca, por favor, vayan a tomar una foto al voto. Ni menos subirla en una red social. Por muy emocionados que estén porque van a votar por primera vez, ¿cierto? La felicidad. Sí, de acuerdo, pueden estar muy emocionados, pero no lo hagan. Porque van a estar transgrediendo una ley y si eso llega a visión de las autoridades, lo más probable es que lo vayan a llamar gentilmente a su casa y le pongan una bonita multa. ¿Ya? No lo hagan porque eso es transgredir una ley. Y además, el sufragio nuestro es intransferible. Es decir, chiquillo, yo no le puedo decir a mi mamá, por ejemplo, mamá, sabes que no quiere votar, anda tú por mí. No, porque hay un delito que es suplantación de identidad, además de todo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las elecciones, que hay diversos tipos de elecciones, ¿cierto? Hay algunas características. Las elecciones son, primero que todo, periódicas. Es decir, cada cierto tiempo yo voy a escoger autoridades para que salgan electas y gobiernen, se supone, y administren el país para mi bienestar. Se supone. ¿Ya? Además de todo, las elecciones tienen que ser informadas, chiquillos. Ah, muy buena pregunta, Naila. Muy buena pregunta. Porque depende del grado de discapacidad. En Chile, chiquillos, de la única manera que yo puedo ver revocado mi derecho a sufragio es ser declarado interdicto o interdicta. ¿Qué significa eso? Están pensando ustedes. Significa que yo no estoy en la posesión de mis facultades mentales adecuadas para votar. ¿Ya? ¿En qué caso se da eso? Evidentemente trastornos psiquiátricos graves y en el caso de la discapacidad tiene que ser una discapacidad severa. ¿Ya? ¿Por qué, Anaí? Porque si es una discapacidad leve, la ley no la asume como un motivo para ser interdicto. Es decir, por ejemplo, una persona sorda en Chile puede votar, una persona muda en Chile también puede votar, pero si tiene, por ejemplo, discapacidad mental severa, no puede hacerlo. Tiene que ser declarada interdicta. ¿Ya? Y de hecho, han habido denuncias, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, chiquillos, se me falla la memoria, hubo una denuncia de una persona que fue convocada a votar fue convocada como vocal de mesa y esta persona tenía discapacidad severa. Ahí fue un error del CERVEL, porque ciertamente esa persona no puede ejercer una labor como esa. ¿Ya? No sé si ahí te aclara un poco la duda. ¿Sí? Ya. Y aquí, como les decía, disculpen entre paréntesis porque creo que está pasando el camión de la basura, se pone de acuerdo para pasar justo a esta hora, pero además, en el caso de la información, por eso en Chile, chiquillos, se hace algo bien importante, que son las franjas electorales. Solo que las franjas electorales no se hacen para todas las elecciones. Por ejemplo, por eso estaban criticando lo de las primarias, porque no hicieron franjas electorales y por lo tanto la gente no estaba ni ahí y no fue a votar. Ahora, para la elección, por ejemplo, del cargo de presidente de la República, sí se hace. O cuando son plebiscitos de alta importancia, también lo hacen. Y por obligación, tienen que hacerlo una franja a mediodía y una franja en la noche. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detalle que es bastante injusto. ¿Por qué hay
partes que tienen más minutos de franja que otras. Porque está en relación a los votos, chiquillos. Es decir, mientras más cantidad de votantes tenga el conglomerado que está haciendo la propaganda, más minutos le van a dar. ¿Quiénes pierden aquí naturalmente, como ustedes estaban pensando? Los independientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los independientes obviamente tienen respaldo de votos en las elecciones anteriores, Sofi. Eso traté de decir. No me expresé por completo, pero me refiero a los votos que tradicionalmente ellos han tenido en elecciones anteriores. Por lo tanto, chiquillos, los independientes tienen respaldo de voto, ¿no? No. No, pues. De hecho, hay un candidato que yo siempre lo uso de ejemplo. El célebre, no sé si ustedes se acuerdan de la propaganda esta que hubo, trabajo, 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 y cortaban al caballero. Ay, sí, parece que sí. Pero Tenía como 3 segundos. exacto. ¿Por qué tenía 3 segundos el caballero? Porque tenía el mínimo de firmas. Ustedes dirán, ay, pero profe, si son todo importantes. Sí, pero la ley electoral deja en franca desventaja, por ejemplo, a los independientes. ¿Ya? Es por eso, para que sepan ustedes. Incluso hay otra que molestaban, que era de una diputada de Arica, que de hecho la mujer que alcanzaba a decir solamente Rosa de Arica y le cortaban la A. Rosa Arica. La famosa Rosa de Arica. Quedaba así. ¿Ya? Sí. Ustedes dirán, ¿injusto? Sí, pero eso es la ley electoral, chicos. Y la idea es que usted se informe. Por eso, por ejemplo, se hacen campañas en terreno, que este año, bueno, con el coronavirus no se pudo mucho, pero se ponen papeletas, por ejemplo, en las calles, se ponen estas palomas panfletarias, ¿cierto? Que usted puede ver, bueno, que la gente las raya, ¿cierto? Pero se pueden poner. Ahora, detalle importante que para la PC1 les va a servir, para la PT1 les va a servir, pero para su vida cotidiana sí. Cuidado con los que viven en casa esquina o tienen muros que dan a la calle. Ningún partido político a usted le puede pintar nada en su muralla sin permiso, o si usted, digamos, le pide que le paguen algo. ¿Por qué? Porque hasta las murallas de su casa son su propiedad. Por lo tanto, al partido que se le ocurra pintarla, le está invadiendo la propiedad privada, chiquillos. ¿Ya? Ojo con eso, para los que viven, como les decía, en casa esquina o en casa que da muralla a la calle. Ojo con esto. Ahora, las elecciones tienen que ser libres, chiquillos. En Chile está condenado el cohecho. Y también otra práctica que es el acarreo. ¿Qué significa el acarreo, chiquillos? Cambiar votantes de manera arbitraria a otros lugares de votación. De hecho, hubo un tremendo escándalo el año pasado porque se encontró que en algunas comunas del norte la cantidad de viviendas, chiquillos, eran 40, pero habían 800 habitantes. Ustedes dirán, pero ¿cómo van a haber 40 viviendas y 800 habitantes? Porque evidentemente llegaron y cambiaron habitantes para allá. Eso se llama acarreo, ¿ya? Y lo otro que también es delicado es el cohecho o la intervención para que una persona vote por otra. Ojo con ese detalle. Y obviamente el sufragio, como decía anteriormente, las elecciones también, digamos, son libres, pero al momento que yo lo haga la elección tiene que ser secreto. Por eso hay una cámara de votación y, digamos, por eso nosotros los ciudadanos votamos, doblamos el voto, lo ponemos nosotros, porque la idea es que sea lo más transparente posible. De hecho, chiquillos, en ese sentido, el proceso chileno es bastante ordenado, ¿ya? En Chile son bastante transparentes las elecciones. Es muy, muy, muy difícil poder adulterar los votos. ¿Por qué? Y esto es un detalle bastante importante. Porque el escrutinio o el conteo de votos es público. Y es más, son tan atados en ese sentido que tienen apoderados de mesa. ¿Quiénes son los apoderados de mesa? Los que pelean voto a voto los sufragios que vayan saliendo. Por lo tanto, en Chile, chiquillos, es muy, muy difícil hacer un fraude electoral de esas características. ¿Ya? No digo que no ocurra, pero puede ocurrir. Profesora, acá sale que Santiago pasó a etapa 3, bajaron. Así es, Retroceden. bajamos nosotros. Sí, Y otras sí. comunas más, estoy dando el aviso. Ojo con Parece eso. Se viene según se ve. que ¿Ya? viene, no quiero decirlo, pero no voy a tomar vacaciones este año. Y les digo algo más aterrador.
capaz que tengamos que pasar un bonito verano en cuarentena. Sí. ¿Se fijaron algo que les expliqué el otro día, hoy día? ¿Qué hizo el presidente con el estado de excepción? Lo alargo. Lo alargó y se va a cumplir un año. Ojo con eso. Ahora, si quiere prorrogarlo más de un año, tiene que pedirle permiso ahí sí que tiene que informarle y solicitar permiso al Congreso. Pero lo puede hacer. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que vamos a tener toque de queda en verano. Sí. Profesora, yo pienso, y volviendo al tema que nos convoca acá, la PTU, que veo como ya cada vez pienso de que van a correr las fechas. No sé, desde mi humilde opinión, puedo que esté equivocado, esperemos. Es que yo la verdad, David, quiero lo mismo, ¿ah? No los quiero, es que no los quiero ilusionar porque después me van a echar la culpa a mí. Pero yo no les aseguraría ahora que va a ser a principios de enero, porque coincide justo con el rebrote. Entonces, con lo que se plantea cómo va a ser el escenario de rebrote. ¿De qué va a Que también depender? coincide con el año nuevo y la Navidad. Claro, Y la gente va a salir. Ese es el punto. La gente va a salir. Si no Chiquillos, seamos sinceros, la gente no se va a quedar en su casa. y el abrazo, po, El abrazo y que... No. Entonces, no. Yo creo que el no vinito, lo veo tan probable que la den. Pero tampoco les voy a decir nada porque no quiero especular. porque Ahora, incluso ahora ¿sí? el tema del eclipse, Más estaban todavía. pidiendo, sí, po, yo iba a ir ahora y lo suspendí porque era mucho riesgo y el resto de las personas me comentaban lo mismo, vamos hacia allá, o sea, ha ido aumentando y eso que falta, como dice aquí la compañera, el año nuevo y la La Navidad. Navidad. Así que yo, chiquillos, no lo aseguraría que la van a dar en enero. No, tampoco se los descarto porque uno nunca sabe cómo sale el gobierno a veces con este tipo de cosas, pero la lógica indicaría de que no, de que es poco probable. Ahora, alguien me preguntó si habían habido fraude electoral. Ha habido denuncias de fraude, pero no se ha podido probar que hayan dado. De hecho, la Maya Fernández, creo que fue hace unos 4 años atrás, 4 u 8 años atrás, denunció en Ñuñoa por el fraude electoral de Andrés Sari. Y al final no pudo probar que eso era cierto. Y tuvieron que hacer todo un reconteo manual y todo, pero no hubo caso, no lo pudo probar. ¿Ya? Ahora, yo, chiquillos, les sugiero estar atentos a las noticias. Nada más. ¿Ya? No les digo que esto vaya a confirmarse. Así que tienen que estar atentos. Y me quedan los últimos 10 minutos, Sebastián. Así que allá voy. Ahora, para no Como extenderme más sobre el tema, perdón, no quería decir a los chicos una cosa, dale nomás. aprovechen que si se da, estudiar más, y más ahora que se liberaron muchos contenidos. Estas 2 semanas, en varios lugares han liberado una cantidad de contenidos que antes 2 meses o los meses anteriores no estaban a la mano, y les va a servir para poder estudiar. Y ya, gracias sí, de hecho, David, te iba a complementar lo que tú dijiste, primero agradeciéndote por el dato, y porque, chiquillos, leí por ahí que había salido un modelo del DEMRE tipo solucionario. Ojo con eso, para que lo revisen. Ahora, para ir cerrando esta parte, los partidos políticos también son otra herramienta importante de la participación ciudadana. ¿Ya? Independientemente que nosotros estamos con una crisis importante, lo cierto es que los partidos políticos tienen varias funciones. Deberían, en el ideal, encauzar las visiones de sociedad. Es decir, eso implica que deberían estar afines con lo que la gente necesita, ¿ya? O al menos con lo que la gente piensa. Además, tienen que asesorarse para los gobiernos para lograr políticas públicas que sean efectivas, ¿ya? Y además de todo esto, tienen que buscar acuerdos políticos. Por lo tanto, chiquillo, el partido político tiene por definición negociar. Tiene que negociar, ¿ya? Para lograr acuerdos políticos que también generen políticas públicas que se supone le van a servir a los ciudadanos. Y son, por cierto, un importante espacio de participación ciudadana, solo que en la actualidad va en retroceso. ¿Por qué? Porque han caído en un descrédito los partidos políticos, por la corrupción, por la desconexión que tienen muchos de esos políticos, ¿cierto? Y además porque ha entrado un fenómeno nuevo en escena, que es el ciberactivismo. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy los temas más importantes se informan y plantean por redes sociales. Los que tienen Twitter, de hecho, Twitter especialmente es una plataforma de opinión política. Los que tienen Twitter concordarán conmigo que ahí sí que se dan sendas peleas políticas, más que, por ejemplo, en Instagram. ¿Sí?
Que en ¿Ya? Instagram es pura alegría. Sí, Instagram es bastante más alegre que Facebook y bastante más alegre también que, digamos, dije Facebook y Twitter. Es que Ahora, el tío Facebook ahora censura, pues, es que Facebook se puso camote, sí. Y de hecho claro. Twitter va por la misma, ojo ahí. Ahora, vamos viendo rápidamente, no vamos a hacer historia aquí de los partidos políticos, pero para que ustedes se vayan ahí conectando. Traté de poner la mayor cantidad de partidos, evidentemente faltan, ¿ya? Pero, por ejemplo, Revolución Democrática representa la izquierda nacional, ¿ya? Y es parte del Frente Amplio. RN, Renovación Nacional, representa la centro-derecha chilena, ¿ya? Este logo que está aquí corresponde al Partido de la Democracia Cristiana, que ustedes algo debieran saber, representa, ¿cierto?, los postulados de la Iglesia Católica. Por lo tanto, es un partido de centro, ¿ya? El PRO, o Movimiento Progresista, es un partido de izquierda también, que no es del Frente Amplio y que representa, digamos, a los sectores que son, digámoslo así, de centro-izquierda. El Partido Socialista, que es un partido también de centro-izquierda, ¿cierto?, que tiene tradición en Chile del año 33. Luego está Evópoli, que es un partido relativamente nuevo, que representa, se supone, al área más liberal de la derecha. Y también se podría decir que es un partido de centro-derecha. Luego aquí tenemos al Partido Comunista, que sabemos, ¿cierto?, que es de extrema izquierda y que hoy por hoy, sin embargo, chiquillos, forma parte, o, bueno, estuvo mucho tiempo, porque en realidad ahora no lo forma, fue parte de la nueva mayoría, ¿ya? Y ahora están tratando de que se unan en la unión, digamos, en esta unidad, digamos, convergente, como le quieren poner, en estricto rigor. Y la otra es la Unión Demócrata Independiente. La Unión Demócrata Independiente, chiquillos, es un partido de derecha. ¿Por qué? Porque representa los ideales del viejo partido conservador, ¿ya? De hecho, el Partido Conservador se llamó así hasta que en 1981 un personaje que ustedes conocen bastante bien, que es don Jaime Guzmán, ¿te suena Jaimito, cierto? Pero, Sí. profesora, ¿Mm? el Partido Nacional, que venía a ser el partido de la derecha tradicional, está ¿Mm? más asociada con Renovación Nacional. La UDI viene a ser como un planteamiento más liberal en ese sentido, Pero porque eran cuidado, todos aquí, digo, ahí están los Chicago Boys. Acuérdense que fue el planteamiento de Jaime Guzmán. pero cuidado. La UDI plantea el liberalismo a la perspectiva económica, pero hay que Claro, recordar algo, que lo sacaron de hecho hace poco. Pero ellos tenían como principio rector, chiquillo, valorar la obra militar del 11 de septiembre del 73. Por lo tanto, de liberal político ahí, cero. En ese sentido lo planteaba David. En la parte política, en la así, parte económica, evidentemente la UDI es muy abierta, porque representa conservador, conservador en fielmente, lo moral y liberal en lo económico. exacto, ellos representan muy bien y muy exactamente el liberalismo el económico, pero en lo político, chiquillos, son totalmente conservadores. De hecho, porque sacaron ese tema de la declaración de principio, lo de los militares, precisamente para tener más apoyo ciudadano. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque el principal ideólogo de la Constitución del 80 es precisamente el fundador de la UDI. Jaime Guzmán no solamente fue el que redactó, o uno de los que redactó la Constitución del 80, sino que también fue el fundador de ese partido. O el club de fans de Guzmán, como dice ahí la Karen. Exactamente. Y por eso lo sacaron. Para, a ver, en el fondo, chiquillos, para demostrar que son un partido que no está en contra de la democracia. Eso en el fondo es. Pero la UDI representa, digamos, esta mezcla de partido más bien muy conservador en lo político y en lo social y muy abierto en lo económico. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un último tema, que son los tipos de voto. Y con esto vamos a ir cerrando porque nos va a quedar, chiquillos, solamente pendiente la otra semana, que va a ser la primera mitad de la clase, y la segunda ya nos vamos con Historia de Chile, o sea, perdón, Historia del Mundo. Los tipos de voto. Esto es importante porque si bien en la prueba puede que no les pregunten tan específicamente, es bueno que ustedes los diferencien. En Chile, el que importa siempre es el voto válido. ¿Cuál es el voto válido? El que tiene una preferencia marcadita. ¿Ya? Es decir, yo voto por tal personaje.
¿Cómo yo tengo que votar, chiquillos? Como sale ahí, no vayan a poner nunca ni cruces, ni corazones, ni nada. Es una raya, ¿ya? Y expresa una preferencia. Luego está el nulo. En el nulo yo puedo poner más de una preferencia, o puedo rayar entero el voto, ¿cierto?, de todos los candidatos. En el fondo, ¿qué significa el nulo? No me gusta ninguno de ellos. Eso es lo que en el fondo estoy demostrando, ¿ya? Luego está el blanco. El blanco, chiquillos, no tiene preferencia. Puede tampoco tener a lo mejor ninguna raya, o puede haber escrito algo adentro del voto, por ejemplo, todos me caen mal. ¿Sirve eso? No. Pero con un tema importante. En el colegio siempre se usa una fórmula que no se usa en los sistemas electorales. En el colegio, por ejemplo, ustedes habitualmente colocan el voto blanco a la mayoría. En el sistema electoral, chiquillos, no. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se contabilizan aparte, pero no se suman a la mayoría. Eso es un punto importante que sepan. El que es discutible es el objetado. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el objetado, chiquillos, tiene una preferencia, pero además de todo, pone palabras que no vienen al caso, por ejemplo. ¿Ya? Como esa de, viva mi candidato. Ustedes dirán, bueno, ¿y a qué le importa el candidato de la persona que votó? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que si, por ejemplo, el presidente Mesa, este voto, chiquillos, porque es delicado, se contabiliza igual, pero queda a criterio del presidente Mesa validarlo o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la raya de un voto está muy cerca del otro o está casi limitando al otro voto, puede ser considerado incluso como nulo. Queda muy, muy a criterio de la mesa electora. Por lo tanto, este voto no es recomendable. Por ejemplo, para el 25 de octubre, y con esto voy cerrando, un grupo de partidos llamó a marcar AC, o Asamblea Constituyente, en rechazo, ¿cierto?, a este plebiscito. ¿Cuál es el punto? Que también como contraparte salieron otros movimientos que decían que era mejor no marcarlo. ¿Por qué? Porque en estricto rigor podía terminar siendo evidentemente un voto, incluso, digamos, si, como les decía, por la rayita, a lo mejor podía ser incluso nulo. Por ende, es delicado el objetado. Yo en general no lo recomiendo. Siempre es mejor asegurarse que mi voto sea válido marcando la preferencia y nada más. ¿Ya? ¿Por qué en el plebiscito se ocupó la lapicera? Yo creo que fue, vale, por una razón. Porque se tenía susto de que si fuera con lápiz grafito se adulterara el voto. ¿Por qué? Porque si tienes el lápiz grafito lo puedes borrar y listo. Y cambiar el voto por otro. ¿Qué pasa con el lápiz de pasta? No puedes borrarlo. O si no, sería muy evidente que lo cambiaste. Que alguien adulteró ese voto. Por eso yo creo que se hizo con lapicera, para resguardar que nadie dijera después que el plebiscito fue trucho, o se adulteró, o etcétera. Es más que nada por esa razón. El detalle legal no lo tengo, soy honesta, pero yo creo que fue por esa razón, para que nadie recriminara que fue por ese tema. Es que por lo del contagio en realidad no sé, porque en realidad tomaron un lápiz grafito que uno de pasta. En estricto rigor, antes de hecho la gente facilitaba un lápiz de grafito, pero aquí también podrían haber comprado lápiz pasta para votar. Así que en realidad no es tan así. Es que puede ser que ¿Mm? el lápiz de pasta es más popularmente más utilizado que el de grafito. También podría ser. De hecho, también esa podría ser una razón. Sí, porque además lo usan mucho más que grafito. Pero en todo caso, el lápiz de pasta da seguridad de que el voto no va a ser adulterado, porque tenían que borrarlo con corrector. Y ahí no pasaría piola, evidentemente. Bien, chiquillos, para no quitarles más tiempo, porque me acabo de pasar de las 8, vamos a quedar hasta aquí. Y sí les voy a dejar un mini ensayo en Classroom, para que ustedes lo hagan de aquí a la otra semana, ya, para revisarlo así como relativamente rápido. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien, y en un ratito más voy a subir todo, así que tengan buena tarde, que descansen, y un abrazo para todos y a cuidarse, por favor. Chao, chiquillos, que les vaya muy bien. Chaito, nos vemos el otro miércoles si Dios quiere. Chau. Chao, chao.